Shalom Aleichem, bienvenidos todos con la alegría del mes de Adar. Ya estamos en el mes de Purim, el mes de la alegría, el mes de la risa, el mes de disfrazarse, el mes de tapar aquello que aparentemente somos para descubrir verdaderamente lo que tenemos adentro. Estamos en nuestro estudio semanal de Tanya, de Hasidut, y estábamos hablando de un tema muy importante, que es qué sucede cuando el ego, cuando el orgullo nos separa de nuestro servicio a Dios. Entonces, el Rebbe nos da algunos tips, algunas formas de meditar acerca de esto y cómo tenemos que pensar para sublimar ese asunto de la arrogancia del Sitra Ahara. Entonces, nos decía que tenemos que pensar, por un lado, que la maldad es del alma animal y que tenemos dentro nuestro un alma divina que es parte de Dios en lo alto y que vino a este mundo para hacer una tarea. Pero por otro lado, tenemos que eliminar esa parte negativa que hay en nosotros, que nos impide realizar eso, nos impide ser felices, nos impide conectarnos con Dios y saber quiénes somos y hacer la tarea de nuestro mundo. Y eso que nos impide, el Rebbe lo dice como Timtum Alev, un corazón insensible, un corazón inerte, un corazón de piedra, y esa es la arrogancia que hay en el alma animal. Entonces, nos está mostrando cuál es la forma de tratar este tema. Ya vimos en la clase anterior, el principio de este capítulo, y nos dice que por un lado tenemos que sentirnos en estado de shiflut. Shiflut significa que nos sentimos la más baja de las personas. Sabemos que hay dos tipos de asuntos. Todos tenemos gente que se supone que es mejor que nosotros, espiritualmente, como personas en general, y hay personas que están por debajo, desde el tzadik hasta el más rayá, el más malvado de todos. Nosotros estamos por ahí en el medio, tratamos de llegar al medio por lo menos, ser beinonim, ser intermedios. Pero si nosotros pensamos en todos los que son menos que nosotros, vamos a pensar que somos algo. Entonces, uno de los métodos que nos recomienda el Rebbe para eliminar ese orgullo es que si nosotros estuviéramos en el lugar de aquella persona que cometió un pecado tan terrible y que luchó para no cometerlo, aunque no triunfó, y se siente mal por eso, quién sabe, nosotros no hubiéramos podido ni siquiera sufrir por haber hecho eso que hizo el otro. Entonces nos tenemos que sentir como somos menos, más indignos que el Kal Shebekalin, que el indigno del indigno. Por eso dicen los sabios, no juzgues al otro hasta que no hayas estado en su lugar. ¿Qué quiere decir en su lugar? Que en ese momento en que Dios le puso una prueba y lo hace pecar, entonces hay que ver cómo nosotros hubiéramos reaccionado. Entonces vamos a ver cómo se trata este tema del Timtum Alev. Nos dice el Rebbe que tenemos que meditar. Tenemos que pensar y
en todo lo que hicimos y cómo eso nos aleja de Dios y nos impide ser felices y perjudicamos a los demás. Y entonces eso nos puede llevar a un grado eh, de depresión, una profunda depresión. Y dice el Rebbe que si uno siente que llegó a ese grado de depresión, que no se sienta perturbado, porque hay dos tipos de depresión. Está la depresión profunda, que nos impide mover, que nos hace paralizar frente al miedo, y eso viene del alma animal. Pero hay una pequeña depresión, o sea, una pequeña caída del ánimo que se produce cuando nosotros meditamos en estas cosas, pero que inmediatamente sigue un estado de impaciencia por poder salir de esa situación, por hacer algo. Y es ese intermedio es el sentimiento de enojo. Uno se siente enojado, pero ¿por qué? ¿Con quién se enoja? ¿Con aquel que nos perjudicó? ¿Con Dios? No, uno se enoja con el alma animal, con ese aspecto de maldad que hay dentro. Por eso dicen los sabios que siempre la persona tiene que enojarse contra el Yetzer Hara. El instinto del bien, el alma divina, tiene que enojarse contra el alma animal. Y decir, ¿por qué tuve que hacer esto? Esto que está acá yo no lo quiero. Quiero sacarlo de dentro de mí. Entonces, si yo me apoyo en el alma divina, entonces voy a sentir alegría. Entonces, ¿cómo puede ser que esa depresión se transforme en alegría? Porque hay una etapa que se llama etapa de amargura. La amargura de sentirse lejos de Dios, la amargura de sentir que mis actitudes, incluso esa misma depresión, me alejan de Dios. Y la amargura es diferente, la amargura es como un remedio que cura. Uno trata de salir de la amargura, porque es un instinto. A veces uno se pregunta si es posible dejar de respirar voluntariamente. Uno puede dejar de respirar hasta morirse. No, el cuerpo tiene sistemas de protección que le impiden a la persona dejar de respirar voluntariamente. Y así también, cuando uno siente una sensación amarga, instintivamente trata de sacarse, enjuagarse la boca, comer algo dulce, sacarse ese amargor de adentro, incluso generar saliva si no tiene algo a mano, para sacarse esa amargura que hay adentro. Entonces la depresión es la insensibilidad, es la inmovilidad. Y mover algo que está quieto, que está paralizado, es muy difícil. Pero transformar un movimiento hacia abajo y llevarlo hacia arriba, o sea, cambiarle el rumbo a algo que está en movimiento, eso es más fácil. Y eso significa la amargura. Entonces eso transforma el fracaso, lo transforma en un sentido de triunfo. ¿Alguno de ustedes se escucha bien o es problema de la transmisión? Ah, ok. Bueno, entonces, lo primero que establece el Rebbe, que esta depresión producida por haber meditado, por haber pensado, hacer un balance espiritual, eso en realidad no es depresión, sino es amargura.
Entonces, tenemos que saber que esa pequeña depresión que hubo al principio es algo positivo. Estuvimos arreglando un poco los controles de sonido para que se escuche un poco mejor. Esperemos que eso haya eliminado el eco. Entonces, dice, para que esa depresión momentánea se transforme en algo positivo, hay que realizar ese tipo de balances, de pensar en el fracaso que uno tuvo frente a una prueba en los momentos en que uno está deprimido. Cuando uno está deprimido por un problema material, entonces eso es algo negativo, pero si lo utiliza, si uno se sienta y utiliza esa situación para utilizarlo para los asuntos espirituales, entonces por un lado se va a librar de la depresión por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo le van a parecer triviales. Y por otro lado lo va a ayudar a elevarse espiritualmente. Entonces, una explicación posible de todo esto, de cómo este tipo de depresión disipa todas las demás depresiones, es que cuando la persona se enfrasca en la meditación de sus fracasos espirituales y llega a la conclusión de que es peor que el Kal Shebekalim, su primera reacción es de desaliento. Se va a sentir muy indigno, se va a sentir desgraciado. Y entonces en este estado no hay ninguna conmoción de amargura, no hay vitalidad. Es realmente un momento de atzvut clásico, es una depresión clásica. Pero cuando esta depresión se transforma en algo positivo, si ese balance fue emprendido con el espíritu apropiado, o sea, con el espíritu de querer acercarse a Dios, de luchar contra el alma animal. Entonces ese desaliento va a perdurar solamente un momento. Entonces después de sumergirse en la depresión, la persona se sentirá con la amargura y va a sentir un golpe, se va a sentir conmocionado. Y ese enojo por haberse permitido caer tan bajo le hará empezar a buscar medios para librarse de este penoso estado. Y entonces respecto a este atzvut momentáneo que el Alter Rebbe aconseja no sentirse perturbado, entonces cuando uno está deprimido, lo primero que tiene que hacer es reírse, pensar que eso es nada más que un truco del alma animal para evitar que uno haga lo que tiene que hacer, y que entonces eso le va a producir enojo. Dice, ¿cómo puede ser que yo tengo esto, algo dentro de mí que me produce sentirme tan mal? Entonces ese enojo lo va a hacer mover, lo va a empezar a hacer buscar algo. Carlos Amaya, esto que está pasando, que estamos describiendo, lo describió el Rebbe hace cerca de 200 años. Esto fue mucho antes del psicoanálisis. Así que no eres la primera persona que le sucede. Y la pregunta que debo hacer es, la estamos tratando de explicar en todas estas clases. Así que si yo tengo éxito en transmitirle lo que explica el Tanya, posiblemente encuentren la respuesta. Pero la pregunta clásica es, si yo lo que quiero es darme un placer a mí mismo, si lo que yo quiero es nada más que una pregunta de cómo satisfacer mi propio ego, o si lo que estoy buscando es salir del pozo en que me encuentro para poder ayudar a los demás,
para poder ayudar a Dios y para poder cumplir con la tarea que tengo en este mundo. Entonces, si la amargura es permanente, tiene que saber que eso es el alma animal, que no es positivo, que no es correcto, y que uno simplemente está buscando excusas para no hacer. En cambio, cuando uno verdaderamente quiere hacer algo, entonces fracasa, tiene problemas, entonces se va a poner a pensar por qué, y ese solo hecho de ponerse a pensar por qué, y posiblemente está en contacto con personas que no lo ayudan, que lo llevan a caminos negativos, está realizando una tarea que no le gusta, está trabajando de algo que no quiere, está trabajando simplemente por ganar dinero, pero lo que hace no es algo que le interesa, o que no tiene un objetivo en la vida. Cuando uno trabaja por los demás, entonces uno cae y se levanta. Si uno tiene una motivación en la vida, entonces los fracasos no lo afectan, sino que trata de vencer todos los obstáculos. Y eso mismo lo lleva al éxito. Entonces, hay que utilizar esos fracasos espirituales, esos fracasos por el mundo material, que le produce depresión. Si yo tengo depresión por problemas materiales de este mundo, entonces tengo que pensar que todo eso tiene un origen espiritual. Entonces tengo que llevar toda esa depresión a tema espiritual. Entonces la depresión temporaria va a llevar que haga un verdadero balance. Cuando uno quiere saber la verdad, tiene que ir a la raíz de los asuntos. Y generalmente nosotros tratamos de evitar conocer la verdad. Quizás tantos años de haber vivido de una manera y pensar que toda esa vida fue dedicada a cosas que no valían la pena o que uno actuó al revés. Entonces uno entra en depresión. Pero tiene que saber que si uno sale de esa depresión, todo eso que pasó y toda esa vida que aparentemente no tenía sentido, de repente todo eso se transforma en algo que tiene mucho sentido y que quizás estuvo 40, 50, 60 años, 70 viviendo sin sentido para llegar a ese momento en que todo cambia. Como dice el verso de David Amelech, cuando volvamos a Yerushalayim, todo lo que pasó fue como si hubiéramos soñado. Y entonces vamos a empezar a ver las cosas que pasaron con otros ojos. Eso es lo que se llama literalmente endulzar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dice el Alter Rebbe, despertando por momentos los atributos de severidad. La persona debe despertar los sagrados atributos de severidad, los geburot, a fin de morigerar los juicios estrictos que caracterizan el alma animal y la inclinación al mal. Cuando uno mismo se reprime sus malos instintos y hace un balance que lo llevan a cierta depresión y después a la amargura, entonces eso dulcifica los juicios que vienen de lo alto. Cuando uno mismo se da cuenta de sus errores y trata de cambiar, entonces de arriba lo ayudan. Si uno no le interesan sus errores y quiere seguir en lo que estaba y no le importa, entonces de arriba le mandan la gebura, le mandan el juicio. Por eso
Es algo simple, cuando uno va a cruzar una calle y hay un semáforo en rojo, si uno se limita y dice no, ahora no puedo cruzar, entonces se va a evitar bastantes problemas. Si uno no se limita y no le importa transgredir esa ley tan simple, entonces posiblemente venga un policía o venga alguien y lo rete, o puede llegar a ser que simplemente pase un auto y lo mate. Entonces, cuanto más uno trata de cuidarse y ser mejor, entonces más lo ayudan de arriba y más y menos se siente limitado por las leyes naturales de este mundo. ¿Ok? Eso significa librarse de los juicios severos, de Nidat Adin. ¿Por qué? Porque solamente los juicios pueden ser endulzados en su origen. Por eso dicen los sabios, la persona siempre incite la ira de la inclinación al bien contra la inclinación al mal, como está dicho en el Talmud. Entonces, si uno mismo se enoja con su propio instinto del mal, con su propia inclinación a hacer problemas, entonces se da cuenta cuál es el origen de la situación y eso se llama rectificar las cosas en su origen. No hace falta sentarse en estado de yoga, en estado de Buda, y empezar a meditar y pensar qué es lo que pasa ahí arriba y tratar de llegar a mundos superiores, porque todo eso son cosas ficticias. La forma de llegar a rectificar las cosas en su raíz espiritual, en lo más alto, en la esencia misma de Dios, es reconocer uno mismo aquí abajo de forma sencilla, que uno se equivocó y tiene que aprender. Esto es demasiado para mí, no lo puedo hacer. Voy a empezar a estudiar. Yo quiero llegar a eso que tiene el otro. Entonces voy a empezar del principio, voy a reconocer dónde estoy ubicado, voy a buscar las personas correctas con las cuales conectarme. Si yo quiero ser un cantante, no puedo ir a la facultad de abogacía. Yo sé que la música me gusta, entonces voy a ir al lugar donde enseñan música, voy a conectarme con las personas que hacen música de verdad, con gente que es honesta y que trata de ser artista de verdad. Recién publiqué en el Facebook que en recordación de un gran artista jasídico, un pintor jasídico que era Hasid del Rebbe de Lubavitch, que cuando hizo Teshuvah fue a verlo y le dijo, ¿qué hago? Yo soy artista, ¿de qué me sirve para ser Hasid y para traer la redención? Entonces le dijo, en otras épocas, ser pintor no era una actividad que servía para esto, que muy reconocida dentro del ambiente de la Torá. Pero hoy en día eso sirve. A través de tu trabajo de ser pintor, vas a ayudar a acercar a aquellos que están lejos. Entonces, no hay que dejar de lado todo lo que uno es. No hay que dejar de lado todo lo que uno es en la vida, sino que tiene que sublimarlo, usarlo para un buen objetivo. Y como siempre decimos, el objetivo de nuestra generación es traer la redención, ayudar a los demás que se acerquen a Dios. Abraham Avino nos enseñó. Y decirle a todo el mundo que se prepare porque ya está la redención aquí misma. Y aquellos que no tratan de acercarse, no se le pide a la persona que sea perfecta. Si Dios creó una persona que no es tzadik, Dios no le va a preguntar por qué no fuiste tzadik, sino le va a preguntar por qué no fuiste vos. Así esta es un word, se dice en Yiddish, un, una, una palabra, un dicho que dijo Rabbi Sushi Mianipoli. Dijo,
justamente en un momento en que él estaba meditando y también en estado de amargura, entonces vino su alumno y le dijo, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás amargado? Y él le dijo, porque cuando vaya al cielo, allí no me van a preguntar por qué no fui Abraham, ni fui Moshe, ni fui el Baal Shem Tov. Allá me van a preguntar por qué no fui Suye, por qué no fuiste vos. Entonces, cada uno tiene que saber qué es lo que le pide de él. Entonces, por eso nuestros sabios dijeron que la persona siempre incite la ira de la inclinación al bien, del alma divina, contra la inclinación al mal, es decir, cada vez que lo vea necesario, para sí, sin embargo, el momento adecuado para esto es el momento que es oportuno y adecuado para ello, para la mayoría de la gente es cuando la persona está de todos modos deprimida por asuntos mundanos. Y simplemente así, sin causa discernible alguna. Este es un momento oportuno para trasladar la depresión hacia cuestiones espirituales para ser de los amos de cuenta previamente mencionados y cumplir con la enseñanza de nuestros sabios que la persona siempre debe incitar la ira de su inclinación al bien con la inclinación al mal. De este modo también logrará librarse de la depresión ocasionada por los asuntos mundanos. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, pero es importante recapitular. Luego llegará la verdadera alegría. Acá hay que aclarar, cuando los sabios dicen siempre, no quiere decir que hay que estar constantemente haciendo esto, sino que nunca hay que dejar que el alma animal se enoje contra el alma divina. Cuando el alma divina me dice hacer algo bueno, no tengo que enojarme contra esa alma divina porque estoy haciendo algo que quiere mi orgullo, que quiere mi ego, entonces me enojo contra el alma divina. No, hay que escuchar. Cuando uno siente dentro suyo el matspun, siente el remordimiento de que en ese momento está haciendo algo que no corresponde, entonces en ese momento tiene que parar. Y en ese momento lo que se le pide a la persona no es que no haya hecho nada malo, sino que es en ese momento en que está haciendo algo malo, pare de hacerlo. Por eso David Amelech, que literalmente cuando uno lee la historia y la vida de David Amelech hizo muchísimas cosas malas, muchos pecados. Pero ¿cuál fue el mérito? Que cuando vino el profeta a recriminarle lo que había hecho, que había quizás matado a un hombre para quedarse con su mujer, Batsheba, y que de ahí salió Shlomo Amelech, él hizo teshuvá y reconoció que había hecho mal, pero una teshuvá verdadera, de adentro, no simplemente para quedar bien con el profeta. ¿Y cómo se nota que él hizo teshuvá verdadera? Porque cuando una persona hace teshuvá verdadera, el tzadik se da cuenta y él cambia su actitud. A partir de ese momento es otra persona. Estamos preparando un curso acerca de la reencarnación con las enseñanzas del Arizal, pero basado en el Hasidut, por supuesto. Van a ver este tema de reencarnación de forma muy especial, porque el Rebbe nos enseña, y así trae el Hasidut, y también trae la Kabbalah, que en realidad se puede reencarnar sin morir. La reencarnación es definida como un alma que se va del cuerpo y luego se encarna en otro cuerpo. Eso es morir y nacer. Pero se puede volver a morir y nacer dentro del mismo cuerpo, sin morir verdaderamente.
¿Eso qué es? Es la verdadera Teshuvá. Se murió ese alma animal que había antes, ese que yo fui ya no existe más, o fue rectificado, se sublimó, y ahora soy una persona nueva. Por supuesto, cuando uno vive en una sociedad, en un ambiente donde lo conocen como determinada forma de ser, cuando uno hace teshuvá, va a tener que hacer determinadas cosas para que la gente se dé cuenta que cambió, porque la gente por afuera lo va a ver igual. Mucha gente va a pensar de él como si no hubiera hecho ningún cambio, como si fuera el mismo. Entonces a veces ese es el trabajo más difícil. Por dentro, cambiar tan fuertemente que incluso aquellos que lo rodean se den cuenta que esa persona cambió. Entonces, dicen los sabios que es preferible cuando uno busca un líder, busca un político que maneje un país, un administrador de una empresa, dice es preferible una persona que se equivocó y luego hizo teshuvá, que aquella persona que nunca se equivocó. Porque aquella persona que nunca se equivocó no sabe lo que significa caer y levantarse, entonces posiblemente caiga y cuando llegue la tentación va a caer. En cambio, con la persona que cayó en la tentación y se da cuenta de lo que significa caer tan bajo y se arrepintió, que no va a querer volver a esa situación. Eso es lo que nos enseña el rey David. Y ese es el amo de cuentas, ser uno mismo el que realiza el Heshbon Nefesh, el balance espiritual. No dejar que un juez venga a juzgarlo a uno, sino que uno mismo tiene que juzgarse para no caer en las manos del otro. Y más todavía, a pesar de que Dios es misericordioso, a veces los caminos que Él tiene para expiar a la persona y para limpiarla son un poco complicados. Entonces es preferible uno mismo tratar de mejorar. Como cuando uno va al médico y le dice, mira, vamos a tener que operarte porque el problema que tenés no es muy simple, es mucho mejor cuidarse antes y no llegar a esa situación, porque ahí ya uno queda en manos del médico. Entonces, el Alter Rebbe, si nosotros lo vemos en forma superficial, parece como que ese balance espiritual que nos está pidiendo, en los momentos en los que la persona está de todas maneras deprimida, simplemente es para que esa depresión resultante de su balance no obstaculice su servicio a Dios con alegría. O sea, que hay que salir de la depresión no para estar con alegría y no nos impida conectarnos con Dios. Y eso es por ejemplo lo que dice Breslev. Siempre hay que estar con alegría, porque la alegría nos sirve para conectarnos con Dios. Pero a veces, cuando una persona no rectificó por dentro cuál es el problema verdadero que tiene, no se conoce a sí mismo, entonces va a hacer que vuelva a caer en la misma situación. Entonces esa alegría simplemente va a ser una máscara que va a tapar algo que todavía está adentro. Entonces dice, en realidad lo que el Rebbe nos está pidiendo no es que nos olvide, que saquemos la depresión para poder estar alegres, sino que para conectarnos a Dios con alegría, sino que el momento en que es oportuno y adecuado para el balance espiritual, o sea, en ese momento en que uno está deprimido por las cosas materiales, dice que el estado mismo de depresión de la persona
lo ayuda realmente de alguna manera para esa autoevaluación. O sea, hacer la evaluación cuando uno está deprimido, cuando uno está en un estado de bajón, es diferente que hacer una evaluación de los errores y de la situación espiritual cuando uno está alegre. ¿Por qué? Porque la persona cuando está alegre, porque está bien físicamente y así se siente muy pleno, le resulta muy difícil hacer una introspección y entrar adentro y conocer esos lugares negros. Porque cuando uno está alegre, le dicen, no me vengas con pálidas. Cuando uno está alegre no tiene ganas de arruinar esa alegría. Entonces, está bien, estás alegre, no te ocupes de tus problemas espirituales, no te ocupes de ese asunto que te van a amargar. Pero cuando dejaste de estar alegre, porque así como estás alegre estás deprimido y no lo puedes manejar, entonces aprovecha esa depresión justamente para hacer un balance. Y entonces, cuando hagas ese balance, vas a poder aplicar todo este asunto que estuvimos hablando. Vas a agarrar toda esa depresión por ese asunto material que te sacó la alegría y lo vas a trasladar a los fracasos espirituales. Y por qué no pude estudiar, no pude hacer tefilá, no pude ser bueno con la gente, hacer mitzvot, por qué no pude hacer todo eso que yo quería, que tanto estudio y quiero cumplir. Entonces, hacerlo en el momento en que uno está deprimido simplifica mucho el proceso. Entonces, nuestros sabios, con respecto a esta relación entre los asuntos físicos de las personas y los objetivos espirituales, traen una expresión de los sabios que cuando el templo estaba de pie, la alegría de las festividades consistía en comer carne, la carne de los sacrificios. Ahora que el templo ya no está, la alegría está en beber vino, dicen los sabios. Así explican en el Talmud, en el tratado de Pesach, dice, si bien las festividades fueron dadas para que nuestras almas se regocijen en la santidad, como está dicho que Samachta Bejageja, y te alegrarás en tus festividades, y tu pueblo Israel se va a regocijar en ti. Se prescribe, no obstante, carne y vino para armonizar los estados del cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque la carne es relativamente física y el vino es relativamente espiritual. Entonces, luego llegará la verdadera alegría, de la siguiente manera, a fin de reconfortar su corazón doblemente, luego de las palabras de verdad arriba mencionadas, que diga a sí mismo lo siguiente, que diga a su corazón, es cierto, sin duda alguna que estoy extremadamente distanciado de Dios y que soy despreciable, aborrecible, etc., pero todo esto es cierto solo de mí, el cuerpo y el alma animadora que está dentro de mí, el alma animal y el cuerpo físico, pero dentro de mí hay una parte de Dios tal cual, presente incluso en los más indignos de mis semejantes, o sea, el alma divina y la chispa de divinidad misma que está investida en ella, animándola. Entonces, antes yo me comparé con el más bajo de todos los bajos. Entonces, llegada a la depresión. Pero cuando pienso que en realidad hasta el más bajo del más bajo, el malvado del más malvado, tiene algo que lo hace vivir, y eso que lo hace vivir es un alma que es
una chispa de divinidad que es parte de Dios en lo alto y que Dios la puso allí. Entonces me voy a poner alegre, pero ¿cómo sigue el asunto? Solo que cuando el cuerpo y el alma animadora están en un estado tan bajo, el alma divina está en exilio dentro de ellos. Cuando la persona está muy denigrada y está muy aferrada, muy materialista y muy aferrada a las degeneraciones físicas, entonces el alma está en un estado de exilio y por eso no la veo. Entonces por eso dice el Rebbe, cuando uno ve a un judío, cuando ve a otra persona, posiblemente tenga algo malo por fuera, pero tiene que amar a esa parte de divinidad que hay dentro de él. De modo que, por el contrario, cuanto más distanciado estoy de Dios y cuanto más grande es el desprecio y el desdén, tanto más profundo es el exilio en el que se encuentra mi alma divina y tanto mayor es la compasión que merece. Entonces, el principio de salida de la depresión es la compasión, es la misericordia, que no quiere decir lástima, no es tener lástima. Misericordia es una sublimación del amor, es algo más elevado que el amor todavía, o es un derivado del amor. Así como la sefirá de Tiferet, que es el poder interior de Tiferet, es la misericordia, deriva y está redimiendo a Gesed, que es el amor, así como está dicho que Jacob redimió a Abraham. Entonces esa misericordia va a sublimar el amor por esa chispa ahí adentro que está tan exiliada. ¿Ok? Entonces cuanto más uno siente que está más caído, tiene que despertar la misericordia dentro de él. La misericordia por eso que tiene adentro y que es una lástima que se pierda. Por lo tanto, haré que mi objetivo y deseo entero sea sacarla de este exilio y devolverla a la casa de su padre, como en su juventud, o sea, como fue antes de investirse en mi cuerpo, cuando estaba totalmente absorbida por la luz de Dios y unida a Él. Entonces, el consuelo es doble, dice el Rebbe. No solo se elimina la depresión, sino que también alcanzará una alegría que nunca hubiera experimentado de no ser por su depresión anterior. Uno nunca está más alegre cuando sale de un estado de depresión. Entonces, esta es la clave. La clave es reconocer esa chispa, esa alma que queremos rescatar. Por eso eso lo vemos mucho cuando tenemos a un hijo enfermo o a un ser querido enfermo, que cuando lo vemos así nos desesperamos al principio y decimos, wow, mira, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Qué es lo que hice mal? Que se enfermó. Pero uno no puede estar pensando todo el tiempo y culpándose. Está bien, se siente culpable porque uno es el padre y el hijo se enfermó. Pero lo principal es que haga algo para ayudarlo. Entonces cuando uno se da cuenta que lo principal es ayudar a esa persona a que salga, entonces eso es despertar misericordia. Y entonces sale de la depresión, tiene que ir y por todos lados y correr y tratar de hacer algo para salvarlo. Entonces el hecho mismo de que uno se levantó y empezó a correr, se siente que está haciendo algo para ayudar al otro, eso mismo le da alegría. Y esa alegría le va a hacer que esa ayuda lo pueda ser efectiva. Y eso se traslada al alma de uno mismo. Entonces, la depresión y el enojo contra el alma animal hace que se rompan las cáscaras. Y romper las cáscaras significa liberar al alma.
Entonces, ahora también será igualmente absorbida y estará unida a él nuevamente, a Kadosh Baruj Hu, cuando concentre todas mis aspiraciones en la Torah de las mitzvot, en un esfuerzo por investir en ella todas las 10 facultades del alma, como se explicará antes, en el capítulo 4, al principio del Tanya. Entonces, el alma tiene 10 atributos, 10 poderes, que equivalen a las 10 sefirot, y que están en exilio dentro de uno mismo. Entonces, cuando uno libera todas esas facultades del alma, entonces eso le permite empezar a cumplir nuevamente. Concentrar como un rayo láser todo el potencial que uno tiene en las cosas buenas. En especial en cumplir la mitzvah de la plegaria. Trataré de liberar mi alma divina clamando a Dios por la angustia de su exilio en mi cuerpo detestable, para que Él la libere del cautiverio y la una a sí misma. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando uno está en un estado de salir, que quiere salir del asunto, lo primero que hace es pedir ayuda a alguien que sepa. ¿Quién es el que más sabe? Akadosh Baruj Hu. Entonces, lo primero es que salga de adentro una voz que le pida a Dios que lo ayude a conocer el camino. En especial, cumplir la mitzvah de la plegaria. Este servicio a Dios en el que la persona procura devolver el alma a su fuente, es teshuvá con buenas acciones. ¿Qué son las buenas acciones que uno hace con la intención de hacer volver el alma, que es la parte de Dios, a la fuente y raíz divina de todos los mundos? Dice el Rebbe algo muy interesante. Buenas acciones, Maasim Tovim, que es una expresión talmúdica que está en el Pirkei Avot. El Pirkei Avot, en el capítulo 4, versículo 17, dice: es mejor una hora de teshuvá con buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. A primera vista, esta yuxtaposición de Torah, de teshuvá y buenas acciones, parecen dos cosas opuestas, dos cosas que no van juntas. La teshuvá, que es la expiación por las imperfecciones que uno tuvo en el pasado. En cambio, las buenas acciones son cosas del presente. Y parecería que no tiene relación con el pasado, las buenas acciones que uno realiza y piensa hacer. Pero de acuerdo con lo que dice el Alter Rebbe, que el cumplimiento de las mitzvot por parte de la persona debe verse motivado por un deseo de volver su alma a su fuente en Dios. Mitzvah, la palabra mitzvah viene de tzavta bejibur. Tzavta quiere decir unir, hacer un equipo, hacer un conjunto, conectarse. Entonces la mitzvah es traducida como preceptos, como una orden que Dios nos da. Pero en realidad, esa orden, esa mitzvah, por eso hay diferencia entre la persona que cumple una orden porque la están obligando, a aquella persona que cumple una orden porque eso lo conecta con el que, le está ordenando. Cuando yo hago algo porque mi papá me pide, yo siento que lo hago por amor a él y que eso me conecta a él. Pero si yo hago algo por alguien porque me siento obligado y lo tomo como que soy un esclavo que me están obligando a hacer algo, entonces eso me conecta de una forma más
por el lado de Geburah, me conecta en el hecho de que no tengo más remedio que hacer lo que me dicen, porque me obligan, si no me castigan. Entonces, el precepto tiene esos dos aspectos. Por un lado hay que hacerlo porque si no hay un castigo, porque el precepto quiere decir tengo que hacer algo, sobre todo con los preceptos negativos. Si yo hago idolatría, eso va a traer algo malo en este mundo, y entonces va a haber un castigo, tanto a mí como al mundo que yo afecté. Entonces, por un lado, los preceptos tienen ese aspecto de evitar el mal, pero sobre todo, cumplir los preceptos se llama hacer buenas acciones. Se refiere específicamente a a los preceptos positivos. También alejarse del mal es una buena acción. A veces uno está frente a una prueba y dice, no, esto no lo tengo que hacer. Eso también es una buena acción. Sería una acción por omisión, pero es una actividad, es un acto activo. Dejar de hacer algo porque uno no lo quiere hacer, no dejarse llevar, es un acto de voluntad, algo que uno está haciendo porque quiere hacerlo. Es una acción positiva, pero en general buenas acciones quiere hacer algo para, en la práctica, para que haga bien en algún sentido. Entonces, la teshuvá es arrepentirse y tratar de no volver a hacer lo que uno hizo para volver a Dios. Y los preceptos son algo que estoy haciendo ahora para cumplir con la voluntad de Dios y hacer algo bueno. Entonces parecería que no son lo mismo y que no se puede hacer las dos cosas a la vez. Sin embargo, cuando uno toma la mitzvah como un acto de conectarme con Dios, la teshuvá también es conectarse con Dios. Es hacer, cuando hay un hilo que se cortó, yo lo hago un nudo para volver a reconectar. Entonces, hacer una buena acción en sí mismo es hacer teshuvá, que significa retornar. La palabra misma teshuvá, la shub, quiere decir retornar. Y eso nos va a explicar ahora el Alter Rebbe. Este entonces debería ser el objetivo del servicio a Dios de toda su vida con alegría. La alegría del alma al abandonar el cuerpo detestable y regresar durante el estudio de la Torá y el servicio a Dios, la plegaria, a la casa de su padre como en su juventud. El alma, adentro, vuelve a conectarse con Dios. Y es como que el cuerpo no la molesta. Y esto es un poco lo que decíamos antes de hacer teshuvá sin morir. Cuando el alma se libera de las ataduras que le impone el cuerpo físico, estando dentro del cuerpo físico, posiblemente no se puede hacer 24 horas al día, pero hay momentos en que uno se siente tan elevado, tan estimulado por aquello que está estudiando, que siente que el mundo no le molesta, al contrario, el mundo le ayuda a conectarse con Dios. Esto se corresponde con la expresión de nuestros sabios que la persona debería ocuparse con teshuvá durante toda su vida. Entonces, si uno está todo el tiempo queriendo volver a Dios, como dice David Amelech, Shivite Hashem Kenegdi Tamid, puse a Dios delante mío todo el tiempo. Es más o menos como la zanahoria que se le pone al burro adelante para que la siga. Por un lado uno siente que está muy alejado de Dios, pero al tenerlo a él como objetivo, está siempre tendiendo a ir hacia él. Y esto se corresponde con la expresión de nuestros sabios que la persona debería ocuparse de la teshuvá toda su vida. Indudablemente no hay alegría tan grande como la de ser liberado del exilio y del cautiverio. Es semejante a la alegría de un príncipe que fue capturado, se lo sometió al duro trabajo de estar girando la piedra del molino en la prisión, cubierto de suciedad, y que luego sale libre a la casa de su padre el rey,
es mucha más alegría que cuando uno está viviendo en un castillo con todos los lujos sin ningún problema. Eso nos sucede mucho hoy en día. Si todos los adelantos y todos los beneficios que tenemos hoy en día en comparación con nuestros antepasados que vivían en una casa por más avanzado que eran, sin cloacas, sin electricidad, sin aparatos de comunicación. A veces yo me pongo nervioso y me enojo porque se me trabó el iPhone, se me trabó el celular y no puedo llamar. Cuando yo era chico, me iba al colegio, estaba 6, 7 horas ahí y no había forma de hablar con mi mamá. Volvía y la volvía a ver a mi mamá y me ponía contento. Hoy en día no, hoy en día estamos en contacto todos. Y si perdí el contacto durante 5 minutos, ya me enojo, ya me pongo deprimido. Entonces, cuando uno se libera de la esclavitud y se libera del yugo, la alegría es más grande que cuando uno está normalmente en un estado de felicidad constante. Por lo menos en esta época anterior a la redención, en que uno está dominado por el alma animal y luchando constantemente. Cuando venga la redención y se elimine el mal de la tierra y el alma animal ya no exista, entonces ese grado de felicidad va a ser algo constante, porque vamos a estar conectados con Dios, vamos a estar frente a la presencia de Dios y no va a haber nada que nos separe. Y entonces uno se puede preguntar, ¿para qué sirve el estar en la redención? Uno va a estar como en el limbo, o sea, va a estar constantemente disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y qué va a haber ahí? Porque uno está acostumbrado a que en realidad lo que uno hace constantemente es estar peleando, luchando contra las cosas de este mundo. Y se pone feliz cuando hay un pequeño triunfo, pero cuando no haya falta necesidad de luchar, entonces no va a haber triunfo. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad del exilio. Y eso es ir a la mentalidad de la redención, porque ir a la redención es como entrar a la tierra de Israel. Todo el trabajo que uno hizo durante el exilio de Egipto, y trabajar sin ningún sentido, y luchar, y esperar que venga Moshe, y cuando viene Moshe poner la sangre, el cordero, salir, estar 40 años en el desierto. Eso tiene sentido, por eso los Meraglim, los espías, no querían entrar a la tierra. Ahí estaban constantemente bajo la ayuda de Dios. Y pensaban que si entraban a la tierra de Israel, entonces ya no se iban a poder conectar. Eso eran los Meraglim, pero toda la gente que salió era el 20% nada más. Todas las demás personas no quisieron salir de Egipto. Le decían, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos va a llevar Dios? Yo prefiero estar acá, esclavizado, y no ir a un lugar incierto que no sé, que no conozco. Esa es una de las principales eh, trabas que nos ponemos nosotros mismos para vivir bien, para llegar a la redención. No, al contrario, el verdadero trabajo va a ser cuando lleguemos a la redención. El ejemplo clásico es cuando uno estudia. Uno se la pasa estudiando años y años y años, y el único incentivo que tiene, ¿cuál es? Es pasar los exámenes, sacar una buena nota y terminar el año e ir a descansar. Entonces cuando uno recibe el diploma y dice, wow, ya llegué. Entonces viene tu papá o viene alguien que sabe, viene tu maestro, tu profesor y te dice, no llegaste, recién empezás ahora. Y así pasa lo mismo con la redención. Cuando lleguemos a la redención, ahí nos van a dar el diploma de que nos recibimos
y ya vamos a poder vivir en el mundo por venir. Pero eso, simplemente, todo lo que pasamos hasta ahora es una preparación para nuestro verdadero trabajo, para poner en práctica todos los potenciales que tenemos. Por ahora simplemente los estamos afilando, los estamos poniendo a punto. Lo que va a pasar después, cuando ya no tengamos que luchar contra los profesores y contra todas las pruebas, eso va a ser un desafío mucho más grande todavía que Akadosh Baruj Hu nos va a proponer en su momento. Entonces, dice, si uno piensa que la teshuvá es arrepentirse por el pecado, ¿de qué sirve estar haciendo teshuvá todo el tiempo? ¿Por qué nos pide el Rebbe que hagamos teshuvá constantemente, vivamos una vida de teshuvá? Si la teshuvá es arrepentirse porque uno pecó, ¿hay necesidad del arrepentimiento, seguir arrepintiéndose después de que uno ya se arrepintió? Sin embargo, dice el Rebbe, la teshuvá, según se explica aquí, es devolver el alma a su fuente, es algo de lo que la persona bien podría ocuparse durante toda su vida, ya sea cuando estudia Torah o cuando cumple una mitzvah. Esta forma de servicio divino es análoga al éxodo de Egipto, del cual se ha descrito que el pueblo huyó a primera vista. Perdón, me salté. Bueno, creo que me salté acá. A pesar de que el cuerpo continúa abominable y despreciable, como dice el Suárez, denominado la piel de la serpiente, ya que el carácter esencial del alma animal no ha sido transformado en bien como para que pueda ser absorbido en el plano de la santidad. ¿Sí? Sin embargo, su alma divina le será más preciada que su cuerpo despreciable, para regocijarse en la alegría del alma por su liberación, mediante la observancia de los sus mitzvot. Eh, para regocijarse en la alegría del alma, sin permitir que la tristeza por el bajo estado de su cuerpo interfiera con la alegría del alma y la perturbe. Entonces todavía está dentro de un cuerpo que no rectificó. Vamos a agregar 10 minutos para terminar con esta idea. Es una idea muy profunda que tiene muchos aspectos, hay que volver a estudiar todo este asunto. Esta forma de servicio divino es análoga al éxodo de Egipto, del cual se ha descrito que el pueblo huyó. A primera vista parece extraño, ¿por qué tuvo que ser así en forma de huida? ¿Por qué no salieron como reyes? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu no los sacó así como los mantuvo en el desierto en nubes de gloria y cubiertos por abajo, por arriba, con una columna de fuego? ¿Por qué tuvieron que huir? Si le hubieran exigido al faraón que los dejara en libertad para siempre, ¿no se habría visto obligado a hacerlo luego de ser golpeado por las 10 plagas? El faraón todo el tiempo dijo, por favor váyanse. Después Dios le endureció el corazón de nuevo para que el pueblo no salga. No obstante, la huida fue necesaria porque el mal en las almas animales de Israel conservaba todavía su fuerza en el lado izquierdo del corazón, porque su impureza no cesó hasta la entrega de la Torá. Recién cuando se entregó la Torá, te ha dicho que fue una especie de la redención, porque todo el mundo se paró, la naturaleza se detuvo, quiere decir que el mal no tuvo cabida, todas las personas fueron curadas. Pero eso recién sucedió después de 50 días de salir de Egipto. Hasta ese momento, todas las personas todavía tenían un alma animal, como estudiamos varias veces, que cuando los egipcios lo perseguían, hubo 4 campamentos, 4 ideas: volver a Egipto, pelear, hacer tefilá, seguir.
Entonces, todavía esa gente que salió tenía un alma animal que la hacía pensar mal. Su objetivo y deseo era, sin embargo, que su alma divina dejara el exilio de la Citrájara, de impureza de Egipto, y que se uniera a Dios, como está escrito: Dios es mi fortaleza y mi fuerte, mi refugio en el día de aflicción. Por eso en la entrega de la Torá, el primer mandamiento es: yo soy Dios tu Dios. Ani Hashem Elokeja, Asher Hotzetija Me'et Mitzrayim Mibeit Avadim. Yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de las estrecheces, de la casa de la esclavitud, Dios Lahem Lelokim, para ser para ustedes Dios. Él es mi torre alta y mi refugio, y Él es mi escape. Por eso, respecto a la redención, que tendrá lugar en el tiempo por venir, cuando Dios elimine el espíritu de impureza de la tierra, está escrito: no saldréis de prisa, ni huiréis volando, porque ante vosotros va Dios. ¿Ok? Entonces aquí el Rebbe nos trae toda una serie de dichos de los profetas y profecías de la redención, porque la esclavitud corporal que el pueblo judío sufrió en Egipto reflejaba la esclavitud de sus almas en manos de la clipá de la impureza egipcia. Entonces, la explicación de todo esto yace en el aspecto espiritual del éxodo. No solamente que el pueblo se escapó físicamente, sino lo que significa huir espiritualmente de un estado de esclavitud. Y esto se refleja en la contraparte física. Así, todos los eventos en la historia del pueblo judío tienen una parte espiritual. Así como todo lo que le sucede a una persona en su vida, en este mundo, tiene un aspecto espiritual dentro suyo. Entonces, cuando uno toma una actitud en la vida, eso está reflejando una actitud espiritual, tanto consciente como inconsciente. Y siempre es mejor tener conciencia de cuál es la raíz espiritual de lo que uno está haciendo. Entonces, cuando uno huye de las clipot, es como cuando uno huye de una situación en que se siente perseguido y en peligro. Como el éxodo espiritual era un acto de huida, es decir, sus almas se emanciparon y huyeron de la impureza de Egipto, en tanto que el cuerpo y el alma animal seguían en exilio dentro de la clipa. Por eso, el éxodo de Egipto asumió la forma de una fuga. Si dentro suyo el pueblo hubiera sentido que también estaba libre de todas las clipot, entonces hubieran salido de Egipto lo más contentos, sin preocuparse que los persigan o no los persigan. Entonces todo el miedo que uno tiene a las cosas de este mundo, en realidad es porque uno tiene miedo y tiene miedo a las cosas que uno tiene por dentro. Entonces, si lo vemos en el revés, si no vemos a qué uno le tiene miedo afuera, puede entender cuáles son sus miedos interiores, cuáles son sus clipot, sus cáscaras impuras que lo están oprimiendo dentro, y entonces lo va a poder solucionar. Uno de los ejemplos será que el Rab nos trae a qué animal uno le tiene más miedo, o sea, al lobo, al león o a la víbora. Entonces cada uno de esos miedos corresponde a un trauma que uno tiene. El león es el miedo a la muerte, el lobo es el miedo a la violación y la víbora es el miedo a la locura. Hay muchas personas que no le tienen miedo a la muerte y tampoco
la violación no es simplemente la violación sexual, sino la violación es también todo cuando se inmiscuyen en un asunto privado mío que no quiero que se metan. Si uno trata de imponerme algo por la fuerza, también me está violando, aunque no me mate ni me envenene. Pero quizá no le tiene miedo tanto a ese tipo de cosas como a la locura. Porque ¿qué es la locura? La locura es perder la conciencia, perder el sentido de la realidad de las cosas que uno vive. Entonces como que está vivo, pero está a merced de todas las fuerzas que lo siguen alrededor. Cuando uno lo ataca a un león y lo atrapa, ya sabe que no está loco ni nada, pero se va a morir, lo va a comer. El lobo, a su vez, es más, a veces es más difícil que la muerte, porque la muerte, si es instantánea, no es tan terrible, no es tan dolorosa, pero la muerte que se produce después de una violación, la violación misma es más terrible que la muerte. Así el lobo, el león, ¿por qué el león es la muerte directa? Porque el león atrapa a la presa y en ese momento la come. Su su sufrimiento se va a terminar de un momento a otro. En cambio, el lobo atrapa a la presa y se la lleva a la cueva. Y ahí la mata y la termina de comer. Entonces todo ese proceso de sentirse atrapado y violado es más terrible. Pero sentir que uno pierde la posibilidad de entender, porque si uno está frente a un león todavía tiene alguna posibilidad de reaccionar. Cuando uno es violado, todavía tiene posibilidad de defenderse si uno tiene conciencia, pero por eso lo que hacen a muchos violadores es drogar a la víctima. Drogar es algo muy parecido o es igual a la locura. No pierde la sensación, pierde la distancia, pierde la dimensión de la realidad en que está viviendo y se imagina cosas que no son. Y no tiene posibilidad de dominarlo eso. Uno cuando está drogado, cuando tiene un problema psiquiátrico y no está medicado, la mente le está diciendo cosas que no son, ve la realidad en forma equivocada. Entonces, cuando uno ve qué es lo que uno tiene miedo, puede entender a qué le tiene miedo en su interior. Entonces, la muerte en el interior significa que uno tiene miedo de que cuando el alma salga del cuerpo no exista nada. Si uno sabe que hay un paraíso, que hay un Gan Eden y que hay un futuro y que uno se va a reencarnar, entonces no le tiene miedo a la muerte. Incluso aunque sepa que hay un Geinom donde ahí va la muerte que prometen el cristianismo es muy parecido a la locura, porque promete una violación, porque promete un infierno eterno, o promete un infierno que no tiene ningún objetivo. Pero en cambio, la muerte en el judaísmo significa pasar a un estado superior, pasar que el alma vuelve a su raíz para rectificarse, para limpiarse, incluso el Geinom, donde va el alma antes de ir al paraíso, es una forma de purificarse para entrar y tiene un tiempo limitado. Pero entonces eso sería el miedo a la muerte. El miedo a la violación significa que uno tiene dentro algo que está ocultando y que no quiere que los demás se lo usurpen, que los demás entren ahí adentro y lo denigren. Sí, a veces una persona tiene falta de confianza en sí mismo, entonces
toda persona que se acerca y trata de conectarse con él piensa que lo trata de violar, piensa que lo trata de usar o someter de alguna manera. Entonces eso significa que hay adentro suyo que no se conoce a sí mismo y tiene que arreglar esa falta de confianza en sí mismo. Porque no puede sentir agresión por todas las cosas que le pasan alrededor, por todas las personas que se le acercan. Son aquellas personas que cuando uno le habla piensa que lo está burlando o que lo está tratando de someter o perjudicar. Una persona que tiene confianza en sí mismo sabe evaluar al otro y sabe que no tiene ningún problema en revelar todo lo que uno tiene en su interior. Incluso las cosas oscuras o las cosas no tan buenas que tiene en su interior. Está bien, yo reconozco, tengo este problema. No tengo problema en que todo el mundo lo reconozca, pero cuando uno quiere esconder ahí adentro esas cosas que uno es, porque en realidad porque no sabe cómo resolverlo, porque no tiene ganas de resolverlo, entonces siente como que cualquiera que se acerca y trata de intimar un poco los trata de violar. Por supuesto hay que reconocer a aquellos que verdaderamente tratan de hacer eso, pero eso no nos tiene que impedir acercarnos a las demás personas. Pero la locura significa que nosotros no tenemos conciencia, no sabemos qué somos, no sabemos qué es Dios, no sabemos qué es este mundo en que vivimos. Y entonces nos imaginamos cosas, sentimos como que uno mira algo, como dice el profeta, confunden la verdad con la mentira y la mentira con la verdad. Uno por dentro no tiene claro qué es lo que quiere, no sabe lo que es, no sabe para qué vino a este mundo. Entonces no puede decidir quién es amigo y quién es enemigo. No puede decidir cómo conectarse, no puede comparar las distancias. Entonces siempre está fuera de juego, siempre está eh, errando la evaluación de las cosas y por ende erra el camino para hacer lo que tiene que hacer. Muy bien. Entonces, esto queríamos dar un ejemplo de lo que significa saber que toda cosa externa tiene una cosa interior, tiene una raíz espiritual. Entonces, este tema de la huida de Egipto y el Pesaj que celebra el pueblo de Israel tiene componentes muy importantes para el crecimiento particular de cada uno. Entonces, todos estos versículos que trae el Rebbe son formas de sentir cuál es hacia dónde tengo que ir para poder solucionar estos problemas. Por eso, respecto a la redención que tendrá lugar en el tiempo por venir, cuando Dios elimine el espíritu de impureza de la tierra, ya no va a haber ni lobo, ni león, ni serpiente. Vamos a ser constantemente conscientes, no va a haber muerte y no va a haber ninguna violación. Entonces uno no tiene prisa, no saldréis de prisa, no iréis volando, porque ante vosotros va Dios. Se puede dotar esta teshuvá de fuerza adicional desde las profundidades del corazón. Y del mismo modo agregar una gran medida de luz y alegría a la alegría de su alma provocada por la teshuvá, reconfortando su corazón de su angustia y pena, meditando en el conocimiento y comprensión de la siguiente manera. Es cierto que estoy extremadamente distanciado de Dios, etcétera, etcétera, mas no fui yo quien me hice a mí mismo. ¿Por qué entonces ha hecho Dios semejante cosa, que el alma divina, una parte de luz que llena y abarca todos los mundos y ante la cual todo es como nada,
descienda al cuerpo y sea investida en una piel de serpiente y una gota fétida. Uno de los principales problemas del orgullo es pensar que no solamente las cosas buenas que pasan son por mí, sino también las cosas malas que pasan son por culpa mía. Eso también es idolatría. Todo lo hizo Dios. Sobre todo, crear un ser humano con un alma interior y crear un alma animal, un Yetzirah que trate de ocultarlo. Entonces, no. ¿Por qué Dios hizo semejante cosa? Dios lo hizo. Sin duda, este descenso debe ser en aras de un ascenso posterior. Dios tiene que tener algún objetivo. Cuando uno tiene un padre que fue irracional, entonces uno tiene la imagen de un Dios que es irracional, que no sabe por qué hace las cosas. Entonces uno, un poco para perdonar a los padres, tiene que pensar que ellos no eran Dios. Como dice, tres socios hacen al hombre, la madre, el padre y Dios. La madre y el padre se ocupan del cuerpo, pero acá vemos que el cuerpo es nada más que algo material que oculta al alma. Y que el alma que yo tengo adentro la puso Dios. Entonces no le tengo que culpar a mis padres de que el alma esté exiliada dentro de mi cuerpo, de que yo no sepa quién soy o que me confunda, sino que también Dios fue el que hizo eso. Pero como fue Dios, entonces tiene que haber un objetivo. Dios no hace las cosas sin un objetivo, y ese objetivo tiene que ser bueno, y positivo, y correcto. Entonces, elevar a Dios la totalidad del alma animadora animal que se deriva de la Klipat Nova. Este descenso debe ser en aras de un ascenso posterior. Incluso el cuerpo, que considero que es algo negativo, también es algo que tiene que ser elevado y que tiene una función positiva. Elevar a Dios la totalidad del alma animal que se deriva de la Klipat Nova y también todas sus vestimentas de pensamiento, palabra y acción, por medio de su investidura en la acción, la palabra y el pensamiento de la Torah. Entonces, si yo tomo el cuerpo como un instrumento que me sirve para estudiar, para hacer cosas, para hablar, para pensar también es parte del cuerpo, ¿no? Todas esas formas le ayudan al alma a cumplir su tarea. Entonces ya no son más una prisión. El tema de este ascenso, cómo es este objetivo de la creación del mundo, será analizado más adelante en detalle. Si es así, pues entonces esto haré. Este será mi único objetivo durante toda mi vida. Concentraré en ellos, en el pensamiento, la palabra y la acción de Torah y Mitzvot. La vida de mi espíritu y alma, como está escrito, a ti Dios elevo mi alma. Entonces, esto quiere decir a ti Dios elevo mi alma. Quiere decir, todo lo que yo soy lo utilizo para pensar, para hablar y para hacer cosas de Torah y Mitzvot. No significa sentarme y pensar que mi alma se eleva. Esto significa, en términos prácticos, ligar mi pensamiento y mi habla con el pensamiento y el habla de Dios, bendito sea, que son, en efecto, las mismísimas leyes que han sido dispuestas ante nosotros, el Shulchan Aruch, las halajot, los preceptos. Y lo mismo haré con la acción, uniendo mi acción con la suya, ejecutando los mandamientos. Entonces, cuando yo hago eso, el que lo está haciendo es Dios, yo soy un instrumento, una carroza para Dios. Pues por este motivo la Torah fue descrita como aquello que restaura el alma, Neshivat Nefesh, quiere decir algo que devuelve el alma. Cuando uno se siente bien, dice, ahora el alma volvió al cuerpo. Es decir, la devuelve a su fuente y raíz. Estando dentro de mi cuerpo, se unió con Dios. Y sobre esto fue escrito, los mandamientos de Dios son justos, regocijan el corazón. Entonces, el alma siempre estuvo conectada, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora yo siento que está conectada, yo tomo conciencia de que está conectada. Entonces, esta ocupación de la Torah y los mitzvot trae alegría al alma, la devuelve a su fuente y elimina la tristeza del exilio del cuerpo y el alma animal. Lean el Salmo 19, ahí está escrito esto que acabamos de leer. A Dios
elevo mi alma. Cuando la persona considere que su estudio de la Torah y su observancia de las mitzvot no solo elevan su alma divina, sino también su alma animal, su teshuvá ganará en profundidad y la alegría de su alma ganará en intensidad. Esa es otra cosa del judaísmo. El judaísmo no significa eliminar el cuerpo y dejar que solamente el alma, no. Tanto el alma divina como el alma animal tienen que elevarse a Dios. O sea, los dos tienen que trabajar juntos para Torah, mitzvot y la plegaria. Porque si bien la fuga del alma del exilio dentro del cuerpo, del que se hablará antes, sería por sí misma suficiente causa de inmensa alegría, el hecho de que me escapé de la cárcel, ya, con eso también ya debo estar alegre. Pero ¿qué le pasa a los presos que son liberados? No tienen lo que hacer y a veces prefieren volver a la cárcel o hacen delitos y vuelven a hacer lo mismo que antes, o sea, no se liberaron de verdad. Entonces, no solamente hay que huir, sino que, porque esa huida, esa inmensa alegría de no saber qué hacer, es atenuada por la tristeza por el bajo estado en que continúa el cuerpo y su alma, pero cuando la persona toma conciencia de que la Torah y las mitzvot elevan también su alegría es total. Y con esta alegría total, de que no solamente el alma, sino también el cuerpo va a entrar en la redención, entonces desde ya nos despedimos. Dentro de un rato va a estar David desde Argentina, con Pirkei Avot. Espero que la clase haya sido tan satisfactoria como fue para mí. Los quiero mucho. Traten de colaborar y hacer todo lo que puedan para enviar su donación, su aporte, porque hay lugares donde hay situaciones difíciles y los aportes no están llegando como necesitamos. Pero de todas maneras, Akadosh Baruj Hu es el que manda y va a iluminar a cada uno para que dé lo máximo, que todos tengan sustento en abundancia, que todos sean liberados de todo animal, de toda cosa mala que haya adentro, y que tengamos el Mashiach ahora y la alegría de Adar ilumine a todos. Cuando entra Adar, aumenta la alegría. Besrat Hashem, que tengan todos un hermoso Shabbat, bendiciones de la tierra.